Hay momentos en la vida que dividen tu existencia en dos mitades perfectamente definidas, el antes y el después. El mío llegó un martes cualquiera de abril, cuando decidí darle una sorpresa a mi esposo, y terminé recibiendo la sorpresa más devastadora de mis 43 años de vida. Pero antes de seguir, verifica si ya estás suscrito al canal y escríbeme en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Todavía recuerdo cada detalle de ese día con una claridad que me estremece, como si mi cerebro hubiera decidido grabar cada segundo en alta definición para que nunca pudiera olvidarlo. El cielo estaba despejado, el sol brillaba con esa intensidad que anuncia la primavera, y yo manejaba mi auto con una sonrisa en los labios, pensando en la cara que pondría Rodrigo cuando me viera llegar a nuestra casa de campo sin avisar. Llevábamos 19 años de casados, y aunque la rutina había desgastado algunos bordes de nuestra relación, yo seguía creyendo en nosotros con esa fe ciega que solo tienen los que aman de verdad. Qué ingenua fui, qué terriblemente ingenua. Mi nombre es Valentina, y durante casi 2 décadas construí mi vida alrededor de un hombre que resultó ser un completo desconocido. Conocí a Rodrigo cuando yo tenía 24 años y él 30. Era arquitecto, exitoso, carismático, con esa seguridad que tienen los hombres que saben exactamente lo que quieren y no dudan en ir tras ello. Y lo que quería, según me dijo aquella primera noche en la fiesta de un amigo común, era conocerme. Recuerdo que llevaba una camisa azul marino que resaltaba sus ojos verdes, y cuando me sonrió por primera vez, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Me conquistó con palabras hermosas que parecían sacadas de un libro de poesía, gestos románticos que me hacían sentir como la protagonista de una película, y promesas de un futuro brillante que yo anhelaba con todo mi corazón. Yo era maestra de primaria, idealista y soñadora, con el corazón abierto y dispuesto a amar sin reservas ni condiciones. Me enamoré perdidamente, sin sospechar que ese amor sería mi mayor fortaleza y mi peor debilidad al mismo tiempo. Nos casamos 1 año después de conocernos, en una ceremonia íntima en el jardín de la casa de mis padres. Recuerdo el vestido blanco que cosió mi madre con sus propias manos, pasando noches enteras frente a la máquina de coser para que quedara perfecto. Recuerdo las lágrimas de felicidad de mi padre al entregarme en el altar improvisado bajo el viejo roble, su voz temblando cuando me susurró al oído que siempre sería su niña. Y recuerdo la mirada de Rodrigo cuando pronunció sus votos, esos ojos verdes brillando con lo que yo interpretaba como amor eterno. Parecía tan sincero, tan genuinamente enamorado, que mi corazón se hinchó de felicidad hasta casi doler. Durante los primeros años todo fue perfecto, o al menos eso creía yo. Rodrigo trabajaba mucho, llegando a casa tarde algunas noches, pero siempre encontraba tiempo para cenar conmigo, para preguntarme sobre mis alumnos con genuino interés, para hacerme sentir que yo era el centro de su universo. Me traía flores sin razón aparente, me dejaba notas de amor en la almohada y me miraba como si fuera la mujer más hermosa del mundo. Cuando cumplimos 5 años de casados, su empresa creció exponencialmente, y con ese crecimiento llegaron los viajes frecuentes, las reuniones nocturnas y las ausencias que yo justificaba con el argumento del éxito profesional. Después de todo, estaba construyendo un futuro para nuestra familia, ¿no es cierto? Tuvimos 2 hijos hermosos que llenaron nuestra casa de risas y nuestros corazones de propósito. Primero llegó Sebastián, un bebé de ojos verdes idénticos a los de su padre, y una sonrisa que heredó de mí. Desde el momento en que lo puse en mis brazos, supe que mi vida había encontrado su significado más profundo. Rodrigo parecía igualmente emocionado, aunque sus visitas a la habitación del hospital fueron breves, debido a compromisos laborales que no podía posponer. 3 años después nació Camila, una niña de rizos oscuros como la noche y temperamento fuerte que llenó nuestro hogar de energía y travesuras. Me dediqué a ellos con devoción absoluta, reduciendo mis horas de trabajo para poder estar presente en cada momento importante de sus vidas. No quería perderme ni una primera palabra, ni un primer paso, ni una primera sonrisa. Rodrigo, por su parte, se volvió cada vez más ausente, como una sombra que aparecía brevemente y desaparecía antes de que pudieras atraparla. Las cenas familiares se convirtieron en eventos esporádicos que los niños
celebraban con entusiasmo desproporcionado. Los fines de semana juntos se transformaron en una rareza que yo marcaba en el calendario con esperanza, y nuestras conversaciones se redujeron a lo estrictamente necesario. Pero yo seguía creyendo en nosotros, en la familia que habíamos construido con tanto esfuerzo, en los votos sagrados que habíamos pronunciado aquel día soleado en el jardín de mis padres. El amor todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, me repetía cada noche mientras lo esperaba despierta hasta que el cansancio me vencía. Hace 4 años, Rodrigo me propuso comprar una segunda casa en las afueras de la ciudad, un lugar para escapar del ruido urbano, para reconectarnos como familia, para crear nuevos recuerdos que compensaran los que nos habíamos perdido. Yo acepté entusiasmada, pensando que esa casa sería el símbolo de una nueva etapa en nuestra relación, el lienzo en blanco donde pintaríamos la vida familiar que siempre había soñado. Encontramos una propiedad hermosa en un pueblo tranquilo llamado Valle Verde, rodeada de árboles centenarios y con un pequeño arroyo cristalino al fondo del terreno, donde los peces nadaban entre las piedras. La decoramos juntos durante varios fines de semana, eligiendo cada mueble con ilusión, imaginando las tardes de verano que pasaríamos allí con los niños. Rodrigo parecía genuinamente entusiasmado, sugiriendo colores para las paredes y discutiendo conmigo sobre el estilo de los sofás. Por primera vez en años, sentí que recuperábamos esa conexión que habíamos perdido, pero la realidad fue muy diferente a mis expectativas. En 4 años, visitamos esa casa juntos apenas una docena de veces, y cada visita fue más corta que la anterior. Rodrigo siempre tenía excusas perfectamente elaboradas, proyectos urgentes que requerían su atención inmediata, clientes importantes que no podían esperar, reuniones cruciales que determinarían el futuro de la empresa. Yo iba sola con los niños algunos fines de semana, tratando de crear esos recuerdos familiares que tanto anhelaba, mientras él se quedaba en la ciudad trabajando. Sebastián y Camila disfrutaban de la naturaleza, corriendo por el jardín y explorando el arroyo, pero siempre preguntaban por qué papá no venía. Yo inventaba excusas, protegiendo la imagen de un hombre que no merecía esa protección. Aquel martes de abril, todo cambió para siempre. Sebastián y Camila estaban en un campamento escolar de 3 días en las montañas, emocionados por la aventura que les esperaba. Los había despedido esa mañana temprano con besos y abrazos, prometiéndoles que les prepararía su comida favorita cuando regresaran. Rodrigo había salido aún más temprano, antes del amanecer, diciéndome mientras se anudaba la corbata frente al espejo que tenía una reunión importante fuera de la ciudad y que probablemente no regresaría hasta el día siguiente. Algo en su tono me pareció extraño, una cierta ligereza en su voz que contrastaba con el supuesto estrés de una reunión importante, pero no le di importancia. Había aprendido a ignorar esas pequeñas inconsistencias para mantener mi paz mental. Después de desayunar sola en la cocina silenciosa, una idea cruzó mi mente mientras lavaba los platos. ¿Por qué no ir a la casa de campo y prepararla para cuando regresaran los niños? Podría limpiar el polvo acumulado, airear las habitaciones que llevaban semanas cerradas, tal vez plantar algunas flores coloridas en el jardín para darles una sorpresa alegre. Me pareció el plan perfecto para aprovechar mi tiempo libre y quizás darle una sorpresa romántica a Rodrigo si decidía pasar por allí en su camino de regreso. Imaginé su rostro al encontrarme esperándolo con una cena especial, velas encendidas y música suave. Conduje las 2 horas hasta el pueblo con la música a todo volumen, cantando canciones de mi juventud con una libertad que hacía tiempo no sentía. Las ventanillas abiertas dejaban entrar el aire fresco de la mañana y por primera vez en mucho tiempo me sentí viva, esperanzada, casi feliz. Cuando llegué a la entrada de la propiedad, noté inmediatamente que algo estaba diferente. La puerta del garaje estaba cerrada, lo cual era normal, pero había huellas de llantas frescas en el camino de tierra, marcas recientes que no deberían estar ahí si nadie había visitado la casa en semanas. Mi corazón dio un pequeño salto de emoción mezclada con curiosidad. Tal vez Rodrigo había tenido la misma idea y estaba allí, esperándome sin saberlo. Imaginé su sorpresa al verme llegar. Pensé en preparar un almuerzo romántico para los dos con los ingredientes que había traído
en caminar juntos por el bosque tomados de la mano como hacíamos al principio de nuestra relación. Con esa ilusión burbujeando en mi pecho, estacioné mi auto detrás de unos arbustos frondosos, queriendo mantener el elemento sorpresa hasta el último momento. Quería ver su cara de asombro. Quería que ese momento fuera perfecto. Caminé hacia la casa con pasos silenciosos sobre el césped húmedo de rocío, sintiendo la brisa fresca de la mañana acariciar mi rostro como una caricia maternal. Todo estaba en calma profunda. Solo se escuchaba el canto melodioso de los pájaros en los árboles y el murmullo lejano del arroyo corriendo entre las piedras. El sol filtraba sus rayos entre las hojas de los robles, creando patrones de luz y sombra en el suelo que parecían bailar con el viento. Al acercarme a la puerta principal pintada de verde oscuro, noté que estaba entreabierta, apenas unos centímetros, lo suficiente para que una rendija de luz interior se escapara hacia afuera. Un escalofrío recorrió mi espalda como un presentimiento oscuro, pero lo atribuí a la emoción del momento, a los nervios de la sorpresa que estaba por dar. Empujé la puerta suavemente con la punta de los dedos y entré al vestíbulo familiar. El aroma a café recién hecho me recibió inmediatamente, ese olor reconfortante que tanto me gustaba, pero mezclado con algo más que no logré identificar al principio. Era un perfume que no reconocí, dulce y floral como jazmines en primavera, completamente diferente al mío que era más cítrico y fresco. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras avanzaba por el pasillo hacia la cocina, cada paso llevándome más cerca de una verdad que cambiaría mi vida para siempre. Lo que vi en esa cocina se quedó grabado en mi memoria con la precisión dolorosa de una fotografía que no puedes borrar. Rodrigo estaba de pie junto a la encimera de granito que habíamos elegido juntos, vestido únicamente con su bata de seda azul, la misma que yo le había regalado en su último cumpleaños envuelta en papel dorado con un moño rojo. Tenía una taza de café humeante en la mano derecha y sonreía, pero no era la sonrisa cansada y rutinaria que me dedicaba a mí cada mañana cuando apenas levantaba la vista del periódico. Era una sonrisa radiante que iluminaba todo su rostro, juvenil y despreocupada, llena de una vida y pasión que yo no había visto en años dirigida hacia mí. Y frente a él, sentada cómodamente en uno de los taburetes de madera que elegimos juntos en aquella tienda de antigüedades, había una mujer que no conocía. Era joven, no tendría más de 30 años, con el cabello rubio dorado cayendo en ondas perfectas sobre sus hombros desnudos, cubiertos apenas por una de las camisetas viejas de Rodrigo, esa camiseta gris de su universidad que yo había lavado cientos de veces. Reían de algo que él acababa de decir, sus risas mezclándose en una armonía íntima, completamente ajenos a mi presencia, completamente inmersos en su propia burbuja de felicidad que excluía al resto del mundo. El tiempo se detuvo en ese instante, o al menos así lo sentí, como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en la película de mi vida. Mi cerebro tardó varios segundos interminables en procesar lo que estaban viendo mis ojos, en conectar las piezas de un rompecabezas que siempre había estado frente a mí, pero que me había negado a ver, porque la verdad era demasiado aterradora para contemplar. La taza de café que sostenía en mi mano temblorosa, la que había cogido del coche pensando en preparar un desayuno sorpresa romántico, se deslizó entre mis dedos como si tuviera vida propia y cayó al suelo de baldosas con un estruendo que rompió el silencio, como un cristal haciéndose añicos en 1000 pedazos. El sonido resonó por toda la casa, haciendo eco en las paredes que habían sido testigos silenciosos de quién sabe cuántos encuentros como este. Rodrigo y la mujer giraron hacia mí simultáneamente, sus rostros transformándose de la alegría más pura al terror más absoluto en una fracción de segundo, como máscaras que caían revelando la realidad detrás de ellas. Valentina, susurró Rodrigo, y su voz sonó tan extraña, tan ajena, tan diferente a la voz del hombre que había prometido amarme para siempre, como si viniera de muy lejos o de otra dimensión. La taza de café que él sostenía también cayó de sus manos súbitamente débiles, derramando su contenido oscuro y caliente sobre el suelo de madera que yo misma había barnizado con tanto cuidado el verano anterior, cuando aún creía que esta casa sería nuestro refugio familiar. La mujer rubia se levantó de un salto del taburete,
cruzando los brazos sobre su pecho en un gesto instintivo de protección o vergüenza. Sus ojos azules como el cielo de verano, abiertos de par en par, con una mezcla de miedo intenso y culpa innegable. Nadie dijo nada durante lo que pareció una eternidad congelada. El único sonido en aquella cocina que de pronto se sentía asfixiante era el goteo rítmico del café cayendo de la encimera al piso de madera, cada gota marcando el ritmo de mi corazón, destrozándose en 1000 pedazos. Quise gritar hasta quedarme sin voz, llorar hasta vaciarme por completo, lanzarme sobre ellos con toda la furia volcánica que empezaba a hervir en mi interior, amenazando con consumirme. Pero mi cuerpo no respondía a las órdenes desesperadas de mi cerebro. Estaba paralizada como una estatua, congelada en ese momento de revelación brutal que partía mi vida en dos. Mis piernas temblaban amenazando con ceder bajo mi peso. Mis manos sudaban copiosamente aunque sentía frío en todo el cuerpo y sentía un nudo gigantesco en la garganta que me impedía respirar correctamente. Todo lo que había construido durante 19 años de dedicación absoluta se derrumbaba frente a mis ojos como un castillo de naipes golpeado por un vendaval despiadado. Mi matrimonio que creía sólido, mi familia que pensaba perfecta, mi confianza que era inquebrantable, mi futuro que imaginaba brillante, todo se desmoronaba en cuestión de segundos eternos, dejándome en medio de escombros emocionales sin saber cómo seguir respirando. «Puedo explicarlo», dijo Rodrigo finalmente, rompiendo el silencio opresivo y dando un paso vacilante hacia mí con las manos extendidas en un gesto que pretendía ser conciliador. Su voz intentaba sonar calmada y razonable, como si estuviéramos discutiendo sobre qué cenar esa noche, pero detecté claramente el pánico subyacente en cada palabra, el miedo de un hombre atrapado sin escapatoria. «No es lo que parece, cariño». «¿Qué frase más ridícula, más insultante, más cobarde?», pensé mientras la rabia comenzaba a reemplazar al shock inicial. «No es lo que parece». Como si hubiera alguna explicación inocente y lógica para encontrar a tu esposo en ropa interior con otra mujer en tu propia casa, tomando café como si fueran una pareja establecida. La rabia, que había estado contenida en mi pecho, explotó dentro de mí como un volcán que llevaba años acumulando presión. «¿Que no es lo que parece?». Mi voz salió ronca y temblorosa, apenas reconocible como mía, cargada de un dolor que nunca había experimentado antes. «¿Me vas a decir que ella es tu prima lejana que casualmente vino de visita? ¿Tu compañera de trabajo con la que discutes planos arquitectónicos en ropa interior? ¿Una amiga de la infancia que casualmente usa tu ropa y toma café contigo en nuestra casa de campo mientras yo cuido a nuestros hijos en la ciudad creyendo que trabajas? ¿Eso me vas a decir, Rodrigo?». Las palabras salían de mi boca como balas de ametralladora, cada una cargada de dolor profundo y traición amarga, cada una buscando herirlo tanto como él me había herido a mí. La mujer rubia comenzó a retroceder lentamente hacia la puerta trasera de la cocina, sus pies descalzos deslizándose silenciosamente sobre el piso, pero mi mirada furiosa la detuvo en seco como si mis ojos fueran cadenas. «Tú no te vas a ningún lado», le dije con una frialdad que me sorprendió incluso a mí misma, una frialdad que emergía del centro helado de mi corazón roto. «Quiero saber quién eres exactamente y cuánto tiempo llevas destruyendo sistemáticamente mi matrimonio y mi familia». Rodrigo intentó interponerse diplomáticamente entre nosotras, sus manos extendidas en un gesto conciliador que me pareció patético y cobarde dadas las circunstancias. «Valentina, por favor, necesito que te calmes. Podemos hablar de esto como adultos civilizados y racionales». Su condescendencia fue la gota que derramó el vaso de mi paciencia, el insulto final a mi inteligencia. «¿Calmarme?», grité con todas mis fuerzas, y mi voz resonó por toda la casa haciendo vibrar las ventanas. «¿Quieres que me calme después de encontrarte aquí con tu amante en nuestra casa? Después de 19 años de matrimonio, donde te di todo lo que tenía. Después de darme cuenta de que probablemente cada vez que decías que tenías trabajo urgente, cada vez que llegabas tarde oliendo a perfume diferente, cada vez que no contestabas mis llamadas, estabas aquí con ella, disfrutando de una vida paralela, mientras yo te esperaba fielmente en casa». La mujer finalmente habló, y su voz era más joven de lo que esperaba, casi infantil en su temblor. «Yo lo siento mucho, de verdad. No sabía que vendrías hoy aquí. Rodrigo me aseguró que nunca venías sola,
que esta casa era solo para nosotros. Sus palabras fueron como un puñal adicional, hundiéndose en mi corazón ya herido de muerte, retorciéndose con crueldad. No sabía que vendría. Como si eso justificara algo, como si el problema real fuera mi presencia inesperada y no su traición sistemática y calculada durante quién sabe cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo?, pregunté dirigiéndome exclusivamente a Rodrigo, ignorando a la mujer. Mi voz había bajado a un susurro peligroso, más aterrador que cualquier grito. ¿Cuánto tiempo exactamente me has estado engañando mientras yo lavaba tu ropa, cocinaba tu comida, criaba a tus hijos y te esperaba cada noche con una sonrisa? Él bajó la mirada hacia el suelo manchado de café, incapaz de sostener mis ojos acusadores, y en ese gesto cobarde encontré la respuesta que temía pero necesitaba escuchar. No era reciente, no era un desliz de una noche de copas, no era un error momentáneo de juicio. Era algo que llevaba tiempo considerable, probablemente años enteros, construido meticulosamente sobre mentiras elaboradas y engaños sistemáticos, mientras yo jugaba inocentemente el papel de esposa fiel y madre dedicada, creyendo en un matrimonio que era solo fachada. 2 años, confesó finalmente en voz baja, casi inaudible, y cada palabra fue como un martillazo brutal en mi pecho, quebrando costillas emocionales que no sabía que tenía. Conocí a Natalia en una conferencia internacional de arquitectura en Barcelona. No planeé que pasara, te lo juro, simplemente sucedió. Las cosas entre nosotros estaban tan distantes, tan rutinarias, y ella me hacía sentir vivo otra vez. Natalia. Ahora tenía un nombre concreto, un nombre para ponerle al rostro de mi pesadilla viviente. 2 años completos, 104 semanas interminables, 730 días de mentiras constantes, de besos falsos antes de salir, de promesas vacías de amor eterno. Calculé mentalmente, con precisión matemática, todas las veces que había creído ciegamente sus excusas elaboradas, todas las noches que había dormido sola abrazando su almohada, pensando que trabajaba arduamente para nuestro futuro, todas las veces que había defendido apasionadamente sus ausencias frente a mis padres, preocupados, y amigos suspicaces, que me advertían sin que yo quisiera escuchar. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas sin que pudiera detenerlas, calientes y abundantes, dejando surcos de sal en mi rostro. No eran lágrimas de tristeza pasiva, eran lágrimas de rabia incandescente, de impotencia absoluta, de humillación profunda que calaba hasta los huesos. Me sentí estúpida por no haber visto lo obvio, ciega por elección propia, ingenua hasta el ridículo. ¿Cómo no había percibido las señales tan evidentes que ahora me parecían luminosas como neón? Los perfumes nuevos y caros que aparecían en su ropa sin explicación, los cambios drásticos en su humor pasando de irritable a eufórico sin razón aparente, la forma obsesiva en que protegía su teléfono celular, llevándolo incluso al baño, las sonrisas secretas que dedicaba a la pantalla cuando creía que yo no lo observaba desde la cocina. Todo estaba ahí, desplegado frente a mis ojos todo este tiempo, y yo había elegido conscientemente no ver, porque la verdad era demasiado dolorosa para enfrentar, demasiado devastadora para aceptar. «Vete de aquí ahora mismo», le dije a Natalia, señalando la puerta trasera con un dedo tembloroso pero firme. «Vete inmediatamente de mi casa antes de que haga algo impulsivo de lo que pueda arrepentirme el resto de mi vida». Ella no necesitó que se lo repitiera 2 veces. Tomó su bolso de diseñador de la silla donde lo había dejado y prácticamente corrió hacia la salida tropezando con sus propios pies, sin siquiera molestarse en cambiarse la camiseta universitaria de mi esposo, que aún llevaba puesta sobre su cuerpo delgado. Cuando escuché el motor potente de su auto deportivo, alejándose velozmente por el camino de tierra, me volví hacia Rodrigo con toda la dignidad que pude reunir en medio de mi devastación interior. «Quiero el divorcio inmediatamente», anuncié con voz firme que no reflejaba el terremoto emocional interno, y sorprendentemente, mi voz no tembló ni un poco. «Voy a llamar a un abogado especializado en cuanto llegue a la ciudad, probablemente hoy mismo. No quiero tus explicaciones elaboradas, no quiero tus disculpas vacías, no quiero escuchar tus justificaciones cobardes, no quiero absolutamente nada de ti, excepto mi libertad legal.
y lo que me corresponde justamente por ley después de 19 años de matrimonio. Rodrigo palideció visiblemente ante mis palabras, su rostro perdiendo todo color hasta parecer de cera. Supongo que no esperaba esa reacción tan decidida de mi parte. Tal vez pensaba ingenuamente que lloraría desconsoladamente, que suplicaría patéticamente otra oportunidad, que le daría 1000 chances más como la buena esposa sumisa y perdonadora que había sido durante tantos años sacrificándome por mantener unida una familia que resultó ser una farsa completa. Valentina, por favor, no puedes tomar una decisión tan drástica así de impulsivamente en caliente, dijo con voz desesperada, intentando recuperar algún control de la situación que se le escapaba de las manos. Piensa racionalmente en los niños, en Sebastián y Camila, en todo lo que hemos construido juntos durante casi 2 décadas de esfuerzo. No puedes tirar todo por la borda así de fácil por un error, por una debilidad momentánea mía. ¿Un error? ¿Una debilidad momentánea? 2 años completos de infidelidad sistemática y calculada no era un simple error de juicio ni una debilidad pasajera. Era una elección consciente y deliberada. Una elección que él había hecho activamente cada día durante 730 días seguidos, mientras yo lo esperaba fielmente en casa, con la cena lista, manteniéndose caliente en el horno y los niños bañados y listos para recibirlo con abrazos. Los niños, repetí con amargura profunda que me quemaba la garganta. Ahora súbitamente te preocupan los niños y su bienestar. ¿Dónde estaba exactamente esa preocupación paternal cuando faltabas a sus cumpleaños inventando excusas de trabajo? Cuando te perdías sus eventos escolares importantes que habían practicado semanas para ti? Cuando Sebastián lloraba silenciosamente en su habitación, porque no entendía por qué su papá nunca estaba presente, por qué siempre lo elegía todo menos a él. Cada pregunta era una acusación pesada, cada palabra un recordatorio doloroso de todas las veces que había fallado miserablemente como padre, mientras jugaba dedicadamente al amante perfecto con su querida Natalia en esta misma casa que debía ser nuestro refugio familiar. Me di la vuelta con determinación y caminé hacia la puerta principal, mis pasos firmes y decididos a pesar del terremoto emocional devastador que sacudía todo mi interior amenazando con derrumbarme. Antes de salir definitivamente de esa casa y de esa vida falsa, me detuve en el umbral y lo miré por última vez, grabando su imagen patética en mi memoria. Tienes exactamente hasta el viernes para sacar absolutamente todas tus pertenencias de nuestra casa en la ciudad. No quiero verte ni tu sombra cuando los niños regresen del campamento. Les explicaré personalmente la situación de la manera más delicada y honesta posible, pero no pienso mentirles ni proteger cobardemente tu imagen a costa de la verdad que merecen conocer. El camino de regreso a la ciudad fue un borrón confuso de lágrimas interminables y autopistas grises. No recuerdo conscientemente haber conducido esas 2 horas largas, no recuerdo haber cambiado las marchas ni detenido en los semáforos, solo recuerdo el dolor. Un dolor físico real que se instaló permanentemente en mi pecho como un animal salvaje y no me dejaba respirar normalmente. Cada inhalación era un esfuerzo consciente, cada exhalación un recordatorio de que seguía viva, a pesar de sentirme completamente muerta por dentro. Llegué a casa cuando el sol comenzaba a descender en el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y rojos que parecían burlarse de mi tragedia personal. Me derrumbé en el sofá de la sala sin siquiera quitarme los zapatos, sollozando incontrolablemente hasta que no me quedaron más lágrimas físicas que derramar. Esa noche no dormí ni un solo minuto. Me quedé completamente despierta en la oscuridad de mi habitación vacía, repasando obsesivamente cada momento de mi matrimonio como una película en cámara lenta, buscando desesperadamente las señales obvias que había ignorado voluntariamente, los indicios claros que había descartado ingenuamente, las verdades evidentes que había preferido ciegamente no ver, porque enfrentarlas hubiera destruido la fantasía que había construido con tanto esmero. Los días siguientes fueron un torbellino caótico de emociones extremas y decisiones difíciles que debía tomar con urgencia. Llamé inmediatamente a mi hermana Carmen, quien llegó esa misma noche con una maleta grande y la determinación férrea de no dejarme sola ni un momento en mi estado vulnerable. Contacté a primera hora de la mañana siguiente
a un abogado especializado en divorcios, recomendado fervientemente por una amiga, una mujer feroz, experimentada e implacable en casos complicados de divorcio, que me aseguró con confianza que lucharía ferozmente por mis derechos y los de mis hijos. Y lo más difícil emocionalmente, preparé mi corazón herido para explicarles honestamente a mis hijos que su padre y yo nos separaríamos definitivamente, que nuestra familia cambiaría de forma, pero no de amor. Rodrigo intentó contactarme desesperadamente múltiples veces durante esos días intensos. Mensajes de texto largos y suplicantes que ignoré completamente. Llamadas telefónicas frecuentes que dejé ir sistemáticamente al buzón de voz sin escuchar. Incluso apareció físicamente en la puerta de la casa varias veces rogando patéticamente que le diera una oportunidad de explicarse apropiadamente. Pero yo ya había tomado mi decisión final con claridad absoluta. No iba a ser una de esas mujeres que perdonan repetidamente una y otra vez hasta perder completamente su dignidad y autorrespeto. Me merecía absolutamente algo mucho mejor que migajas de amor condicionado, y mis hijos merecían ver a su madre respetarse firmemente a sí misma y enseñarles con el ejemplo que el amor propio no es negociable bajo ninguna circunstancia. Cuando Sebastián y Camila regresaron emocionados del campamento con historias de aventuras y nuevas amistades, los senté solemnemente en el sofá de la sala y les hablé con toda la honestidad cuidadosa que pude reunir. Les dije con voz suave pero firme que su padre y yo nos divorciaríamos pronto, que a veces los adultos cometen errores graves que simplemente no pueden repararse con disculpas, y que aunque nuestra familia cambiaría significativamente de forma externa, el amor inmenso que sentíamos por ellos permanecería absolutamente intacto para siempre. Sebastián, con sus 14 años de madurez sorprendente y su sabiduría prematura heredada quizás de tantas ausencias, asintió en silencio, procesando la información, mientras una lágrima solitaria rodaba lentamente por su mejilla juvenil. Camila, en cambio, estalló inmediatamente en llanto desconsolado y me abrazó con fuerza desesperada, preguntándome repetidamente entre sollozos si era su culpa de alguna manera, si había hecho algo mal. Rompí a llorar junto con ella en ese momento, abrazándola protectoramente y asegurándole con toda la convicción de mi corazón que absolutamente nada de esto tenía que ver con ellos, que eran indudablemente lo más hermoso y valioso que había surgido de mi matrimonio, que su amor era mi razón para seguir adelante con fortaleza. Las semanas que siguieron fueron indudablemente las más difíciles de toda mi vida hasta ese momento. Rodrigo se mudó finalmente a un apartamento moderno cerca de su oficina y comenzamos formalmente los trámites legales del divorcio. La abogada fue absolutamente implacable y estratégica en las negociaciones legales, asegurándose meticulosamente de que yo recibiera la casa principal donde vivíamos, una pensión mensual justa y adecuada, y la custodia compartida equitativa de los niños. La casa de campo en Valle Verde, ese lugar hermoso que había sido escenario de mi peor humillación y dolor, la dejé voluntariamente para él sin discutir. No quería volver a poner un pie en ese sitio jamás en mi vida. No quería que mis recuerdos de ese lugar fueran diferentes a los que ahora tenía grabados dolorosamente. Mi querida hermana Carmen se quedó conmigo durante 2 meses completos, ayudándome pacientemente a reconstruir mi vida destrozada, pedazo a pedazo, con amor incondicional. Me obligó con firmeza cariñosa a comer cuando no tenía absolutamente ningún apetito. Me sostuvo físicamente cuando lloraba sin razón aparente a cualquier hora del día o la noche, y me recordó constantemente que era mucho más fuerte de lo que yo misma creía posible. Mis padres, aunque visiblemente destrozados emocionalmente por la noticia de mi divorcio, me brindaron su apoyo absolutamente incondicional, sin juzgarme ni una sola vez. Mi madre me llamaba religiosamente cada noche sin falta, para asegurarse de que estuviera bien alimentada y descansada, y mi padre me ofreció generosamente ayuda económica sustancial que rechacé con inmensa gratitud, completamente decidida a demostrarme que podía salir exitosamente adelante por mí misma sin depender de nadie más. Exactamente un mes después de mi descubrimiento devastador, recibí una visita completamente inesperada que me sorprendió profundamente.
Tocaron el timbre una tarde gris de lluvia persistente, y cuando abrí cautelosamente la puerta, me encontré frente a frente con Natalia. Mi primer instinto visceral fue cerrarle inmediatamente la puerta en la cara, sin mediar palabra, pero algo inexplicable en su expresión vulnerable me detuvo en seco. Parecía completamente diferente a aquella mañana en la cocina, más pequeña y frágil, más visiblemente vulnerable sin el maquillaje perfecto, ni la confianza descarada que había mostrado cuando la descubrí con mi esposo. «Necesito hablar contigo urgentemente», dijo, con voz notablemente temblorosa e insegura. «Por favor, solo unos minutos de tu tiempo. Después me iré inmediatamente y no volverás a verme nunca más. Te lo prometo». No sé exactamente qué me impulsó a dejarla entrar a mi casa. Tal vez fue la curiosidad natural de saber más, tal vez la necesidad profunda de entender completamente, o tal vez simplemente el agotamiento extremo de cargar con tanto odio y resentimiento. La guié silenciosamente hasta la sala y nos sentamos en sillones opuestos enfrentándonos, como dos adversarias cansadas en un duelo emocional del que ninguna de las dos saldría verdaderamente victoriosa. «Vine principalmente a disculparme sinceramente», comenzó Natalia con voz quebrada, retorciendo nerviosamente sus manos delgadas en su regazo, «y a contarte la verdad completa, toda la verdad absoluta, porque creo firmemente que te la mereces después de todo». Guardé silencio absoluto, esperando pacientemente con los brazos cruzados. «Rodrigo me mintió descaradamente durante todo este tiempo», continuó ella, y su voz se quebró ligeramente con emoción. «Me aseguró repetidamente que ustedes estaban completamente separados desde hacía años, que vivían juntos bajo el mismo techo, solo por los niños y las apariencias sociales, que no había absolutamente ningún amor entre ustedes desde hacía mucho tiempo». Me pintó cuidadosamente un cuadro detallado de un matrimonio completamente muerto emocionalmente, de una esposa fría y distante que se negaba tercamente a darle el divorcio únicamente por cuestiones económicas y de estatus social. Sus palabras reveladoras me golpearon con la fuerza brutal de un puño directo al estómago. No solo me había traicionado sexualmente durante años, sino que además había difamado vilmente mi carácter y reputación para justificar cobardemente su infidelidad ante su amante. Me había convertido deliberadamente en la villana de su historia personal, la esposa amargada e insoportable que supuestamente le impedía ser verdaderamente feliz y realizado como hombre. «Cuando te vi inesperadamente ese día en la cocina», prosiguió Natalia con lágrimas ahora corriendo libremente, «cuando vi tu expresión de shock y dolor genuino, entendí instantáneamente que absolutamente todo había sido una mentira elaborada. Tú no eras de ninguna manera esa mujer fría y calculadora que él me había descrito tan negativamente. Eras claramente una esposa enamorada y dedicada que acababa de descubrir la traición más cruel e injusta de su vida. Y yo, sin saberlo ni quererlo realmente, había sido su cómplice involuntaria en destruir tu mundo». Las lágrimas corrían ahora libremente por su rostro joven, dejando surcos oscuros de rímel en sus mejillas pálidas. «Terminé definitivamente con él esa misma noche», confesó Natalia finalmente. «Le dije claramente que no quería saber absolutamente nada más de un hombre capaz de mentir tan descaradamente y sin remordimientos así. Él intentó desesperadamente convencerme de que siguiéramos viéndonos a escondidas, prometiéndome fervientemente que ahora sí se divorciaría rápidamente de ti para estar conmigo, pero ya no podía creerle absolutamente nada de lo que dijera. Si te había mentido sistemáticamente a ti durante 19 años de matrimonio, ¿qué garantía real tenía yo de que no me mintiera exactamente igual a mí eventualmente? La escuché en silencio sepulcral, procesando lentamente cada palabra reveladora que decía. Sorprendentemente, no sentí ninguna satisfacción personal al saber que también a ella la había engañado vilmente. Solo sentí una profunda tristeza universal por todas las vidas inocentes que Rodrigo había afectado negativamente con su egoísmo desmedido y su incapacidad de amar honestamente. «No espero ni pretendo que me perdones», dijo Natalia, mientras se levantaba lentamente para irse, secándose las lágrimas. «Solo quería sinceramente que supieras la verdad completa y que te aseguraras internamente de que hiciste absolutamente lo correcto al dejarlo sin mirar atrás. Es un hombre completamente sin escrúpulos ni moral, y tú mereces indudablemente
algo muchísimo mejor en tu vida. Antes de que pudiera formular cualquier respuesta, ya se había ido rápidamente, dejándome completamente sola con mis pensamientos confusos y una nueva perspectiva inesperada sobre toda mi situación personal. Los meses siguientes trajeron cambios profundos que nunca anticipé ni imaginé posibles. Volví a trabajar tiempo completo en la escuela primaria con renovado entusiasmo, encontrando en mis pequeños alumnos una fuente inagotable de alegría pura y propósito significativo que había olvidado completamente durante años de dedicación exclusiva a una familia disfuncional. Me inscribí entusiasmada en un curso de pintura al óleo, algo que siempre había querido hacer apasionadamente, pero que había pospuesto indefinidamente por dedicarme exclusivamente a mi familia y sus necesidades. Comencé también a ver regularmente a una terapeuta profesional experimentada, una mujer sabia y compasiva que me ayudó pacientemente a procesar no solo la traición devastadora, sino también los años largos de autoabandono sistemático que habían precedido silenciosamente a mi doloroso descubrimiento. Sebastián y Camila se adaptaron gradualmente mejor de lo que esperaba a la nueva situación familiar. Veían a su padre cada 2 fines de semana sin falta según el acuerdo legal, y aunque al principio las visitas eran notablemente tensas y cargadas de resentimiento palpable, poco a poco fueron encontrando un nuevo equilibrio más saludable. No les mentí nunca sobre las razones reales del divorcio, pero tampoco los cargué innecesariamente con detalles escabrosos o inapropiados para su edad. Simplemente les expliqué honestamente que su padre había roto promesas importantes y sagradas del matrimonio, y que yo, personalmente, no podía continuar en un matrimonio basado fundamentalmente en mentiras y engaños constantes. Exactamente 1 año completo después de aquel martes fatídico de abril, mi vida era prácticamente irreconocible comparada con antes. Me había mudado estratégicamente a una casa más pequeña, pero increíblemente acogedora y luminosa, en un barrio familiar donde los vecinos se conocían genuinamente y se ayudaban mutuamente sin esperar nada a cambio. Había perdido considerable peso corporal, no por dejar de comer saludablemente, sino por empezar a moverme activamente, a caminar enérgicamente cada mañana temprano disfrutando del aire fresco, a tomar clases regulares de yoga que me ayudaban enormemente a reconectarme conscientemente con mi cuerpo olvidado. Mi cabello, que siempre había mantenido obedientemente largo porque a Rodrigo le gustaba así, ahora lucía un corte moderno y atrevido que me hacía sentir rejuvenecida y liberada. Y mis ojos cansados, que durante tanto tiempo habían perdido completamente su brillo natural característico, volvían gradualmente a chispear con vida renovada y esperanza auténtica para el futuro. Las amigas queridas que había descuidado injustamente durante mi matrimonio absorbente regresaron generosamente a mi vida, con los brazos completamente abiertos y sin reproches. Organizábamos regularmente cenas mensuales donde reíamos hasta que nos dolía el estómago, llorábamos cuando era necesario y nos apoyábamos mutuamente en todo. Mi amiga cercana Lucía, divorciada también años antes, se convirtió rápidamente en mi confidente principal y compañera inseparable de aventuras nuevas. Juntas emprendimos viajes cortos emocionantes, los fines de semana alternos que los niños pasaban obligatoriamente con su padre, explorando pueblos pintorescos cercanos que nunca había visitado antes, descubriendo restaurantes escondidos con comida deliciosa y mercados artesanales de artesanías únicas que me fascinaban. El día memorable que firmé finalmente los papeles definitivos y legales del divorcio en la oficina del abogado, sentí una mezcla compleja de emociones contradictorias que no esperaba experimentar. Había tristeza inevitable, por supuesto, por el final definitivo de un capítulo tan largo e importante de mi vida. Pero también había alivio inmenso, liberación absoluta y, sorprendentemente, gratitud profunda. Gratitud sincera por haber tenido el valor necesario de dar el paso difícil, por no haberme conformado cobardemente con migajas de amor falso, por haberme elegido valientemente a mí misma por primera vez en 2 décadas largas de olvido personal. Rodrigo intentó infructuosamente varias veces durante ese primer año reconquistarme desesperadamente. Enviaba flores costosas que yo donaba inmediatamente al hospital local para los pacientes
Escribía cartas largas y emotivas que leía brevemente, pero nunca respondía. Aparecía inesperadamente en eventos escolares importantes de los niños con la esperanza transparente de encontrarme sola para hablar. Pero mi corazón se había cerrado herméticamente para él de manera completamente definitiva e irreversible. No lo odiaba activamente, porque el odio requería demasiada energía valiosa que prefería invertir productivamente en mi sanación personal y mi crecimiento. Simplemente me era completamente indiferente emocionalmente, como un extraño cualquiera que alguna vez conocí brevemente, pero cuya historia personal ya no me importaba ni me afectaba de ninguna manera. Exactamente 18 meses después de finalizar oficialmente el divorcio, conocí inesperadamente a Daniel en circunstancias que parecían orquestadas por el destino. Fue en la Galería de Arte Moderna, donde se exhibían orgullosamente las pinturas del curso que había tomado con tanto entusiasmo. Él era un hombre tranquilo y sereno, profesor universitario de literatura española, divorciado también desde hacía años y padre dedicado de una hija adolescente encantadora. No hubo fuegos artificiales espectaculares, ni amor romántico a primera vista como en las películas, pero hubo algo muchísimo más valioso y duradero: respeto mutuo genuino, honestidad absoluta y comunicación abierta constante. Me invitó cordialmente a tomar un café tranquilo después de la exposición para hablar sobre arte, y esa primera conversación casual se extendió naturalmente por 3 horas completas sin que ninguno de los dos se diera cuenta del tiempo transcurrido. Al principio tuve miedo comprensible y dudas. El fantasma oscuro de Rodrigo y su traición dolorosa acechaba amenazadoramente cada vez que Daniel me enviaba un mensaje cariñoso o me invitaba amablemente a salir a algún lugar. Mi terapeuta sabia me ayudó pacientemente a entender que el miedo era completamente normal y esperado, dadas mis experiencias, pero que no podía permitir que el pasado doloroso dictara tiránicamente mi futuro prometedor. No todos los hombres son como Rodrigo, me dijo sabiamente en una sesión memorable. Y tú ya definitivamente no eres la misma Valentina ingenua que eras antes de todo esto. Has crecido enormemente, has aprendido lecciones valiosas y ahora sabes reconocer claramente las señales de alarma temprana. Tomé las cosas con calma deliberada con Daniel, sin prisas innecesarias. Nos conocimos profundamente durante meses enteros antes de presentarlo formalmente a mis hijos. Hablamos extensamente de absolutamente todo, de nuestros matrimonios fallidos y las lecciones aprendidas, de nuestros miedos más profundos, de nuestras expectativas realistas para el futuro. Descubrí con alivio que su exesposa lo había dejado dolorosamente por su mejor amigo de la infancia, así que entendía perfectamente bien el dolor lacerante de la traición. Esa comprensión mutua profunda creó gradualmente un puente sólido entre nosotros que se fortaleció naturalmente con cada conversación honesta, con cada paseo relajado por el parque, con cada cena compartida íntimamente. Sebastián y Camila finalmente lo conocieron en una tarde casual y relajada, durante una barbacoa familiar en casa de mi hermana Carmen. No forzamos absolutamente nada artificial. No jugamos prematuramente a ser una familia instantánea perfecta. Daniel era simplemente el amigo de mamá, que resultaba ser interesante, culto y genuinamente atento y respetuoso con ellos. Con el tiempo natural, esa etiqueta fue evolucionando orgánicamente, y mis hijos comenzaron gradualmente a verlo como una presencia positiva y estable en nuestras vidas cotidianas. 2 años exactos después de mi divorcio oficial, en un día hermoso de primavera muy similar a aquel en que mi mundo anterior se derrumbó completamente, Daniel me propuso matrimonio de manera inesperada. No fue una propuesta grandiosa ni elaborada como en las películas románticas. Estábamos sentados tranquilamente en el jardín florido de mi casa nueva, viendo el atardecer espectacular mientras los niños jugaban alegremente adentro. Me tomó suavemente de la mano con ternura y con esa sinceridad característica que lo definía como persona, me dijo emocionado que quería pasar absolutamente el resto de su vida a mi lado, que prometía solemnemente amarme siempre con honestidad total y respeto profundo, que nunca jamás me haría dudar de mi valor como mujer ni como ser humano. Lloré intensamente.
pero esta vez fueron lágrimas abundantes de felicidad pura y auténtica. Acepté su propuesta sincera con la certeza absoluta de que este nuevo amor era completamente diferente al anterior, construido sólidamente sobre cimientos firmes de confianza inquebrantable y comunicación constante. No era el amor apasionado y ciego de mis 20 años ingenuos, era un amor maduro y consciente, real y verdadero en toda su esencia. Nos casamos en una ceremonia íntima y emotiva en el jardín de mi casa nueva, con solo nuestras familias cercanas y amigos más queridos como testigos privilegiados. Sebastián me llevó orgullosamente del brazo hasta Daniel, un gesto hermoso que me llenó de orgullo maternal por el hombre maravilloso en que se estaba convirtiendo. Camila fue mi dama de honor radiante, brillando en su vestido azul cielo y con una sonrisa deslumbrante que iluminaba todo el jardín. Mis padres lloraron abundantemente de alegría genuina, felices finalmente de ver a su hija encontrar la paz merecida que tanto necesitaba. Rodrigo se volvió a casar también eventualmente, con una mujer que conoció en su trabajo. Según me contaron casualmente los niños después de una visita, no era Natalia, sino alguien completamente nuevo. No sentí absolutamente nada al escuchar la noticia inesperada, ni rencor amargo, ni satisfacción vengativa, solo una ligera esperanza sincera de que hubiera aprendido finalmente de sus errores pasados y tratara significativamente mejor a esta nueva esposa que a mí. Hoy, 5 años completos después de aquel martes que cambió radicalmente mi vida para siempre, puedo decir con absoluta certeza y convicción que ese descubrimiento tan doloroso fue paradójicamente el mejor regalo que pude recibir jamás. Sí, sufrí intensamente. Sí, lloré lágrimas suficientes para llenar un océano entero. Sí, hubo noches oscuras interminables en que el dolor era tan intenso y agudo que pensé seriamente que no sobreviviría emocionalmente, pero sobreviví contra todo pronóstico. Más que eso, florecí espectacularmente como nunca antes. Aprendí que la traición cobarde de Rodrigo no definía en absoluto mi valor como mujer ni como ser humano completo. Aprendí que el amor propio genuino no es egoísmo condenable, sino supervivencia necesaria. Aprendí que está perfectamente bien pedir ayuda cuando la necesitas, que la vulnerabilidad es una fortaleza admirable, no una debilidad vergonzosa. Aprendí que los finales dolorosos pueden ser nuevos, comienzos prometedores disfrazados, que en los escombros devastados de lo que fue, se pueden encontrar los materiales valiosos para construir algo infinitamente mejor y más auténtico. Mis hijos crecieron siendo testigos directos de mi transformación completa. Vieron a su madre caer estrepitosamente y levantarse con dignidad, llorar desconsoladamente y reír genuinamente, rendirse momentáneamente y volver a intentar con renovada fuerza. Espero sinceramente haberles enseñado que la dignidad personal no se negocia bajo ninguna circunstancia, que el respeto mutuo es absolutamente innegociable y que el amor verdadero no lastima intencionalmente, no miente constantemente, no traiciona vilmente. La casa de campo en Valle Verde, esa propiedad que fue escenario de mi peor humillación, eventualmente fue vendida a otros compradores. Rodrigo me envió puntualmente mi parte correspondiente del dinero y yo lo invertí inteligentemente en un fondo universitario para el futuro de mis hijos. Así, algo que comenzó con dolor inmenso terminó convirtiéndose en oportunidad valiosa para su futuro prometedor. Daniel y yo construimos juntos amorosamente una vida llena de pequeños momentos de felicidad cotidiana. No es perfecta, porque ninguna vida humana lo es, pero es completamente auténtica y verdadera. Discutimos ocasionalmente, como todas las parejas normales, pero lo hacemos siempre con respeto mutuo y sin recurrir jamás a la manipulación o las mentiras. Nos apoyamos mutuamente en nuestros sueños individuales, celebramos alegremente nuestros logros y nos sostenemos firmemente en los momentos difíciles inevitables. A veces, en las mañanas tranquilas mientras tomo mi café caliente en el jardín florido, reflexiono profundamente sobre mi viaje personal completo. Pienso nostálgicamente en la Valentina de hace 5 años, esa mujer asustada y herida que no sabía cómo seguir adelante después de su mundo destrozado. Le diría compasivamente que tuviera fe inquebrantable
que el dolor intenso que sentía no sería eterno, que dentro de ella había una fuerza interior que ni siquiera ella misma conocía. Le diría que su mundo no se estaba terminando definitivamente, solo estaba transformándose en algo infinitamente mejor. Si estás escuchando atentamente esta historia y te encuentras en un momento similar al que yo viví, quiero que sepas con certeza que hay esperanza real, que la traición cruel de alguien más no determina tu destino, que mereces absolutamente un amor que te respete, que te valore profundamente, que te eleve constantemente en lugar de destruirte, que está bien sentir dolor intenso, pero no te quedes atrapada indefinidamente en él. Usa ese dolor como combustible poderoso para tu transformación personal, como la fuerza impulsora que te empuje hacia la vida plena que mereces vivir. La vida me enseñó que a veces las peores situaciones nos conducen inesperadamente a los mejores destinos posibles, que lo que parece un final devastador es en realidad un comienzo prometedor, que cuando una puerta se cierra violentamente, otra se abre suavemente, que la felicidad verdadera no depende de otra persona externa, sino de la relación profunda que tenemos con nosotros mismos. Hoy soy maestra apasionada, pintora aficionada, esposa amada, madre orgullosa y, sobre todo, soy una mujer que se respeta firmemente a sí misma, una mujer que aprendió que su valor intrínseco no depende de la fidelidad de ningún hombre, sino de su propia integridad personal. Una mujer que descubrió que el amor más importante es el que se tiene a sí misma. Aquella visita sorpresa a mi segunda casa me mostró una verdad que me dolió profundamente, pero también me liberó definitivamente de una mentira que había vivido inconscientemente durante 19 años. Me mostró claramente que el hombre en quien había confiado ciegamente no merecía esa confianza. Me obligó a tomar decisiones difíciles que, al final, resultaron ser las más acertadas de mi vida entera. Si Rodrigo nunca me hubiera engañado, probablemente seguiría atrapada en ese matrimonio vacío y sin amor, conformándome con migajas de afecto y perdiéndome a mí misma cada día un poco más. Su traición, aunque extremadamente dolorosa, fue el catalizador necesario que necesitaba para despertar finalmente, para recordar quién era realmente en mi esencia y para reclamar valientemente la vida plena que merecía. Así que hoy, cuando miro hacia atrás reflexivamente, no siento amargura. Siento gratitud profunda por las lecciones invaluables aprendidas, por la fortaleza interior descubierta y por el amor verdadero encontrado. Mi historia es un testimonio vivo de que podemos resurgir victoriosos de las cenizas de nuestras tragedias, más fuertes y más sabias que antes. ¿Y tú? ¿Has pasado por algo similar en tu vida? ¿Has sentido que tu mundo se derrumbaba solo para descubrir que estabas haciendo espacio para algo mejor? Me encantaría leer tu historia en los comentarios. Recuerda que no estás sola en tu dolor y que al otro lado del sufrimiento hay luz esperándote. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre tu propia vida, te invito a suscribirte al canal. Pero solo hazlo si realmente resonó contigo, si sentiste que estas palabras hablaban a tu alma. Porque este canal no es solo sobre historias, es sobre conexión, sobre sanación, sobre recordarnos mutuamente que somos más fuertes de lo que creemos. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo, con esa amiga que está pasando por un momento difícil, con esa hermana que duda de su valor, con esa madre que ha olvidado cuidarse a sí misma. A veces, una historia es todo lo que necesitamos para encontrar el coraje de cambiar nuestras vidas. Gracias por acompañarme hasta el final de este relato. Gracias por permitirme compartir esta experiencia que transformó mi vida. Y recuerda, mereces un amor que te haga sentir segura, valorada y respetada. No te conformes con menos. Hasta la próxima historia.